Rodrigo Palacios. Él nos va a contar de nanopartículas de polímero conjugado, estudios y aplicaciones. Rodrigo es licenciado en Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto y se doctoró en la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, y después hizo un postdoctorado en la Universidad de Texas. Actualmente es investigador independiente del CONICET y profesor adjunto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y ha sido un científico repatriado a través de los programas PRH-FONCIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el año 2009. Ha dirigido tesis, tiene casi 50 artículos publicados, y su trabajo actual se centra en el entendimiento de procesos fotoinducidos en nanopartículas de polímero conjugado y en el desarrollo de aplicaciones utilizando estos materiales. Bueno, Rodrigo, cuando quieras, nos escuchamos. Bien, ahí empiezo compartiendo pantalla, no sé si lo están viendo. Perfecto, sí, sí, perfecto. Ponerlo en modo de presentación. Ahí estamos. Ahí. Bien. Voy a checar esto. Lo voy a poner por acá. Bueno, perfecto. Antes que nada, ¿se ve bien? ¿Todo bien? Sí, se ve perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, antes que nada, obviamente, muchas gracias al comité organizador, gracias Gustavo por la introducción, y siempre gracias a Pedro Aramendía por haberme tenido en cuenta para contarles un poco lo que hacemos en el grupo. Bueno, entonces, el título de mi charla es el que comentaba Gustavo. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Junto con otros colegas hemos conformado el grupo que denominamos Fotomat Universidad de Río Cuarto. Y recientemente formamos parte de un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto, que se denomina ITEMA. Bueno, las principales áreas del instituto están basadas en el estudio de procesos de energía, de acumulación y de generación de energía. Así que bueno, empiezo contándoles un poco qué son los polímeros conjugados y para qué se usan. Los polímeros conjugados son plásticos semiconductores que se han utilizado mucho recientemente en la fabricación de dispositivos orgánicos electrónicos. Voy a poner el puntero acá, estoy olvidando. Como estos que les muestro acá como ejemplo. Estos son pantallas electroluminiscentes, LEDs, hechos con estos plásticos semiconductores. Y este otro ejemplo que estamos acá abajo es una celda solar, también hecha con polímeros conjugados. A diferencia de los semiconductores inorgánicos tradicionales, los polímeros conjugados están hechos de moléculas orgánicas, y su característica fundamental es que tienen dobles enlaces conjugados, o sea, alternados, dobles enlaces simples y dobles, o triples y simples, a lo largo de toda la cadena central del polímero. Esto les imparte unas propiedades espectroscópicas fotofísicas bastante interesantes. Se considera que la energía de excitación está localizada en pequeños segmentos dentro de estas cadenas poliméricas, es decir, no se extiende a lo largo de toda la cadena como un único estado excitado, sino que los estados excitados se encuentran localizados en pequeños segmentos que tienen un número relativamente bajo de monómeros, entre 6 y 12, y esos segmentos se denominan cromóforos o cuasicromóforos en analogía a lo que son los cromóforos en moléculas pequeñas. Como las moléculas son grandes, una molécula termina teniendo un gran número de cromóforos y se denominan en muchos casos sistemas multicromofóricos. Una característica fundamental de este tipo de partículas es que aún en una sola partícula, como son sistemas multicromofóricos, ocurren procesos de transferencia de energía entre los distintos cromóforos, que trato de representar acá. Disculpenme, pero el mouse está funcionando bastante lento, se ve que está consumiendo algo de recursos la presentación. Como les decía, la transferencia de energía entre los distintos cromóforos que componen una cadena polimérica es muy eficiente y rápida, en el orden de los 100 picosegundos o 10 picosegundos.
y eso hace de que el excitón que se ha generado en algún punto de la cadena inicialmente pueda viajar rápidamente y difundir, en términos de los físicos, hacia distintos puntos del polímero del material, ya sea una cadena o ya sea un film, con mucha facilidad. Una de las figuras de mérito que nos da una idea acerca de esa facilidad de difusión que tiene el excitón es lo que se denomina el exciton diffusion length, o el largo de difusión del excitón en español, que no es otra cosa que el desplazamiento cuadrático medio del excitón durante su tiempo de vida. Y este tipo de parámetro es altamente relevante para muchas de las aplicaciones de estos materiales. Ahora voy a tratar de contarles cómo utilizamos estos materiales nosotros, cómo los estudiamos para tratarlos de entender mejor su fotofísica, y para luego poder utilizarlos en ciertas aplicaciones. Entonces, una de las cosas que venimos haciendo en el grupo desde hace un buen tiempo, desde que yo regresé de mi postdoctorado en Estados Unidos, es trabajar con nanopartículas de estos materiales, nanopartículas de polímeros conjugados. Estas nanopartículas las podemos hacer con un método bastante sencillo, sorprendentemente sencillo, partiendo de las cadenas del polímero disueltas en un buen solvente, en solución, mediante una inyección rápida y en condiciones controladas de agitación o de sonicación, logramos formar nanopartículas por un método que generalmente se denomina nanoprecipitación, al inyectarlas en un solvente de alta polaridad, que puede ser agua o acetonitrilo, en el cual estas cadenas no son solubles, entonces tienden a agregarse entre sí mismas o con otras cadenas y formar nanoagregados. Como podrán ver en la figura que tengo acá abajo, que es una imagen de AFM, y después lo que es la distribución de tamaños obtenida de las nanopartículas a partir de esa imagen, las partículas que uno puede desarrollar con este método son bastante pequeñas. Acá tenemos un ejemplo con un diámetro medio de 22 nanómetros, y bastante monodispersas también, lo que nos da una idea de qué tan bueno o controlable es el método. Una cosa interesante para estas partículas también es que podemos incorporarle colorantes en su interior o en su superficie, también de una forma relativamente simple, y estos colorantes pueden actuar como aceptores de energía para ciertas aplicaciones que ya vamos a ver más adelante. Entonces tenemos dos estrategias para hacer la incorporación de estos colorantes. Una de ellas es incluyendo los colorantes que acá represento como puntitos rojos, inicialmente en la solución del polímero en el buen solvente, en este caso THF, antes de formar la nanopartícula, y como los colorantes en este caso son también hidrofóbicos, al momento de formar las nanopartículas quedan ocluidos dentro de las mismas. Y alternativamente lo que podemos hacer es utilizar colorantes que son solubles en agua y que se agregan a las nanopartículas, a la solución que contiene las nanopartículas una vez que están formadas, y al tener una cierta afinidad por las mismas, se adhieren a su superficie. En este segundo caso, que nosotros llamamos dopado superficial, el dopado no es un sistema estático, fijo, bien definido, sino que lo que tenemos es un equilibrio dinámico de absorción, desorción de los colorantes, que como imaginarán dependen de la concentración de partículas, de la concentración de colorante, de temperatura y algunos otros factores. Aún así, es un sistema bajo ciertas condiciones bastante controlado y que nos ayuda a preparar sistemas con un grado de dopado preciso que es importante para nuestras aplicaciones. Bien, y entonces, como les decía, una de las características fundamentales de estos materiales, de estos polímeros conjugados, es que la transferencia de energía entre los cromóforos que componen el polímero, las cadenas, es muy eficiente. Además, cuando uno forma estas nanopartículas de polímeros conjugados, lo que obtiene es un sistema que tiene un muy alto coeficiente de extinción. Para una nanopartícula de polímero conjugado típica, digamos de 20 nanómetros, 25 nanómetros, el coeficiente de extinción es del orden de 10 a la 7, 10 a la 8, es decir, 2 o 3 órdenes de magnitud más grande
que lo que es un coeficiente de extinción convencional para un muy buen colorante. Para los que no son químicos y por ahí piensan en coeficientes de extinción como secciones eficaces de absorción, lo que esencialmente esto nos dice es de que tiene muy buena capacidad para captar fotones, una nanopartícula. Entonces, si dentro de estas nanopartículas nosotros incorporamos buenos aceptores de energía, que nuevamente están representados acá como estas esferitas rojas, lo que podemos lograr es un sistema en el cual la nanopartícula actúa como una antena gigante, colectando muy eficientemente fotones y transfiriendo esa energía de excitación de forma muy efectiva hacia los aceptores que tenemos incorporados. Y uno podría preguntarse para qué queremos hacer esto. Bueno, la idea de hacer esto es luego utilizar alguna de las propiedades del aceptor en su estado excitado para realizar reacciones químicas fotoinducidas, para realizar fotopolimerizaciones, para a su vez sensibilizar la formación de otras especies. De una u otra forma, lo que logra este sistema es aprovechar esta alta capacidad de captar fotones que tienen las nanopartículas y transferir esa energía de excitación muy eficientemente a un aceptor que puede jugar un rol a partir de su estado excitado. Entonces, de este lado lo que estoy mostrándoles es una representación de un embudo de energía en el cual la energía colectada por la nanopartícula es fácilmente y efectivamente transmitida hacia el aceptor. Dos figuras de mérito que son importantes para describir este tipo de procesos son, por un lado, el rendimiento cuántico de transferencia de energía, con el cual por ahí muchos de ustedes están familiarizados, aunque no necesariamente en sistemas multicromofóricos como estos, pero bueno, la definición formal es más o menos la misma, es esta que se encuentra acá, que no es otra cosa que decir cuál es la fracción de todos los estados excitados que se crearon por fotoexcitación del polímero, que terminan formando estados excitados del aceptor. Bien, es esta ecuación que tenemos acá. Y por otro lado, tenemos otra figura de mérito muy interesante, que se denomina el efecto antena, que no es otra cosa que la relación entre los estados excitados del colorante que se forman a través de excitación indirecta, es decir, a través de excitación del polímero y a su vez transferencia de energía hacia el aceptor, dividido la cantidad de estados excitados del aceptor que se pueden formar por vía directa, es decir, excitándolo a él directamente. Y este parámetro nos da un poco la idea de este concepto de efecto antena, de qué tan bueno es tener todo este sistema para formar los estados excitados del aceptor, en vez de simplemente tener el aceptor en solución y poder excitarlo directamente. El efecto antena se relaciona a través de esta fórmula, bajo ciertas consideraciones, con la eficiencia de transferencia de energía. Y para sistemas simples, en los cuales uno tiene un solo donor y un solo aceptor, todo este sistema es relativamente sencillo de estudiar utilizando ecuaciones convencionales de transferencia de energía y demás, pero para sistemas como estos, que contienen un gran número de cromóforos y distribuciones de aceptores que son aleatorias, donde además existe todo este proceso de transferencia de energía entre los cromóforos, ese tipo de ecuaciones que generalmente se usan para caracterizar estos procesos no aplica. Necesitamos algo más sofisticado. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado son simulaciones Monte Carlo que nos permiten, a partir del número de aceptores que tenemos en cada partícula, el número de estos puntitos rojos que estamos representando acá, la distribución de esos aceptores, la difusión del excitón, el exciton diffusion length, y además otro parámetro que es muy importante mencionar, porque no está por diseño, pero siempre ocurre en estos materiales, la presencia de trampas, que de estas trampas lo que son es simplemente centros de recombinación que desactivan los estados excitados del polímero y generalmente se los asocia con defectos o con la presencia de polarones dentro de estos materiales. Mientras más puro y mejor tratado es el material,
la densidad de estos defectos es menor, pero nunca se los logra excluir completamente. En algunos casos también se los asocia con la formación de agregados, etc. En términos generales no está completamente definida cuál es la naturaleza de estas trampas, pero lo que se sabe es que existen y que su distribución puede ser variable. Entonces, nosotros para poder estudiar mejor estos sistemas y tratar de aprovecharlos para ciertas aplicaciones, como les decía, desarrollamos unas simulaciones bastante simples desde el punto de vista conceptual, no necesariamente desde la implementación, pero bastante simples desde el punto de vista conceptual, que son simulaciones Monte Carlo, en las cuales generamos los excitones en algunos puntos de las nanopartículas y después vamos calculando para cada paso la probabilidad de transferencia de energía desde un excitón hacia otro cromóforo del mismo polímero, o hacia un aceptor de energía, o hacia una trampa, y se repite eso muchísimas veces hasta que el excitón decae, y después se vuelve a repetir con otras nanopartículas, y así sucesivamente, hasta que obtenemos resultados que pueden ser representativos de lo que es un experimento bulk con muchas nanopartículas presentes. Entonces, para darles un ejemplo de uno de estos tipos de sistemas que hemos estudiado, les muestra acá este sistema que está compuesto por un polímero conjugado que nosotros denominamos F8BT, cuya estructura molecular es esta que está acá en azul, y que está dopado superficialmente con un muy buen aceptor de energía, que es este colorante denominado rodamina B. Como les decía, en este caso, este sistema, tenemos un dopado superficial en el cual nosotros agregamos nuestro colorante una vez que las nanopartículas han sido formadas, y de acuerdo a la cantidad de colorante agregado, a la concentración de nanopartículas que tenemos presente, se genera un equilibrio de absorción-desorción que nosotros podemos controlar con bastante precisión para poder conocer el número de partículas absorbidas en la superficie. Y una cosa que les comentaba es que este colorante que nosotros agregamos es un colorante aceptor, y de hecho lo elegimos basados en lo que son los espectros de absorción y emisión tanto del colorante como del donor, el polímero, que les estoy mostrando en este recuadro de acá arriba. Los espectros del polímero, tanto de absorción como de emisión, están mostrados en color azul, y el espectro de absorción y emisión del colorante están mostrados en color rojo. Y si se fijan, existe un excelente solapamiento, que lo estoy marcando ahí con esa área sombreada, entre lo que es el espectro de emisión del donor y el espectro de absorción del aceptor, lo cual, junto con otros parámetros del sistema, garantiza de que uno puede tener una eficiencia de transferencia de energía desde el donor al aceptor altamente eficiente. Un parámetro que caracteriza esa transferencia de energía es lo que se denomina el radio de Foster, que en este caso lo hemos calculado y es alrededor de 5 nanómetros, un valor bastante grande para este tipo de sistemas, y que nos garantiza una buena transferencia de energía desde el donor al aceptor. Bueno, más allá de esa preparación previa que nos garantizaba, o que al menos nos daba una buena indicación de que podía existir esa transferencia de energía buena, decidimos ver qué tan bien funcionaba el sistema, y para esto preparamos una solución de nanopartículas de nuestro polímero y empezamos a agregarle cantidades variables de nuestro colorante. Los resultados de eso son estos que muestro acá abajo. Como verán, a medida que empezamos a agregar nuestro colorante, la emisión del polímero empieza a decrecer y empieza concomitantemente a aumentar la emisión del colorante. Una cosa para destacar en estos experimentos es que la longitud de onda a la cual excitamos este sistema es esa que acabo de marcar acá, que es la longitud de onda de absorción máxima del polímero, a la cual, no casualmente, la absorción del colorante es esencialmente nula. ¿Esto qué nos dice? Bueno, de que toda esta intensidad de emisión que se genera del colorante debe provenir pura y exclusivamente de transferencia de energía desde el polímero al colorante, y nada puede provenir de excitación directa del colorante, porque prácticamente no absorbe a esa longitud de onda que nosotros estamos excitando.
Bien, una de las cosas, como les decía, que está bueno de este sistema es que podemos controlar con buen detalle la cantidad de colorante que tenemos por cada partícula, la cantidad de colorante que se absorbe por la partícula. Y ese valor no está directamente dado por estas concentraciones que ven acá ustedes, porque estas son concentraciones analíticas, sino que lo que tuvimos que hacer es utilizar experimentos de anisotropía de fluorescencia para detectar qué fracción de estas concentraciones analíticas corresponden a colorante absorbido a la nanopartícula. No tengo tiempo para mostrarles eso, pero eso fue bastante satisfactorio. Pudimos inclusive con un modelo de Langmuir, que es un modelo que se utiliza para simular procesos de absorción a superficies, determinar la fracción de colorantes unidos a la superficie de las nanopartículas y en último término determinar cuál es el número de colorantes promedio que tenemos por partículas, que nosotros lo representamos con este Na promedio. Teniendo ese dato del número de colorantes absorbidos por partícula, la distribución de tamaños de nanopartículas, un ejemplo de lo que le mostré recién a partir de los estudios de AFM, algunos otros parámetros, como el radio de Foster de transferencia de energía entre el polímero y la rodamina, y unos radios de Foster que fueron calculados para la transferencia de energía entre el polímero y las trampas. Tomando esos datos como variables de entrada en nuestras simulaciones, pudimos simular el proceso de transferencia de energía y ajustar otros parámetros, que son la densidad de las trampas y el exciton diffusion length, para lograr un excelente ajuste de nuestras simulaciones, que están marcadas acá como la traza roja, con los datos experimentales, que son esos puntos negros que están mostrados en este gráfico, y que fueron obtenidos a partir de la intensidad de emisión que iba decreciendo del polímero a medida que íbamos agregando distintas concentraciones de nuestra rodamina, de nuestro colorante aceptor. Eso se hizo con un proceso iterativo, tuvimos que encontrar minimizaciones y demás, tuvimos un buen trabajo tratando de ajustar el sistema inicialmente, pero logramos que fuera bastante robusto el proceso, hicimos un montón de ensayos previos para estar contentos y conformes con que eso estaba funcionando bien, y nos dio la certeza de que teníamos una linda herramienta para estudiar estos sistemas. Entonces, a partir de estas simulaciones, obtuvimos estos datos que les comentaba, los valores del exciton diffusion length para este material, y no solamente para el material, sino para la configuración, porque en estas nanopartículas el excitón, por más que quisiera, no podría viajar todo lo que quiere, sino que está restringido, en ciertos casos, por el tamaño mismo de la nanopartícula, por la geometría de la nanopartícula. También obtuvimos una densidad de trampas. En este caso lo que les presento es la densidad de trampas superficiales. Lo que realmente hicimos fue crear dos modelos para las trampas. Creamos un modelo en el cual las trampas estaban distribuidas superficialmente sobre la nanopartícula, y otro modelo en el cual las trampas estaban distribuidas volumétricamente en toda la nanopartícula. Y resultó ser que el modelo que tenía las trampas distribuidas sobre la superficie de las nanopartículas nos daba ajustes mucho más razonables, no solo en términos del ajuste, sino en los parámetros que obtenía. Así que eso nos da una indicación de que al menos en estos sistemas las trampas presentes, estos defectos que coenchean los excitones, están distribuidos sobre la superficie. Y eso es más o menos lo que contamos acá. Una vez que tenemos estos parámetros del sistema, lo que nos permite también el sistema es modelar, nuestro modelo, ¿no? Es modelar, simular lo que es la eficiencia de transferencia de energía y el efecto antena. Entonces, en este gráfico, fíjense que lo que les muestro es cómo varía el efecto antena en función de la concentración analítica de rodamina o lo que es la cantidad de moléculas de rodamina unidas efectivamente a la superficie de las nanopartículas, y pueden ver de que hay una coincidencia bastante buena entre lo que son las simulaciones y los datos experimentales, especialmente en esta zona. En esta zona siempre hay algunos problemas que tienen que ver con
medidas experimentales cuando está altamente conchada la fluorescencia, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, la correspondencia es bastante satisfactoria. Y además, y más importante podría decir yo, una vez que ya tomamos confianza en el sistema, estas simulaciones nos ayudan a predecir qué ocurre a medida que variamos ciertos parámetros sin necesidad de hacer necesariamente experimentos, para poder optimizar así los factores que nos interesan, como por ejemplo este efecto antena. Y acá lo que les muestro es una serie de simulaciones idealizadas en las cuales hemos variado el diámetro de nuestras nanopartículas, considerando los parámetros que ya habíamos medido previamente, o determinado previamente, el Exciton Diffusion Length, la densidad de trampas, que las trampas eran superficiales, etc. Y a medida de que íbamos variando el tamaño de las nanopartículas y consideramos que existía solamente un dopante unido por partícula, veíamos cómo varía el efecto antena. Entonces, si uno quisiera optimizar o realizar partículas que tuvieran un efecto antena optimizado, este tipo de gráficos nos permite decir que, por ejemplo, para partículas de alrededor de entre 40 y 60 nanómetros, uno ya llega al máximo efecto antena que este sistema nos puede dar. Entonces, hacer nanopartículas más grandes que esto va a ser un desperdicio en términos de polímero, porque vamos a tener mayor capacidad de aceptación de fotones, porque la partícula va a ser más grande, pero esos fotones, esa energía de excitación, nunca van a llegar al aceptor, por lo tanto el efecto antena llega a tomar este plató, esta tendencia que no va cambiando mucho más a medida que aumentamos el tamaño de las nanopartículas. Así que bueno, todo esto fue muy satisfactorio, es algo que ya lo tenemos bastante cocinado, está enviado para publicación, esperamos que pronto tengamos buenas noticias con respecto a eso, y hemos utilizado todos estos conceptos que aprendimos en toda esta trayectoria para tratar de preparar sistemas que realmente tengan alguna aplicación interesante. Y uno de los primeros sistemas que se nos ocurrió aplicar en ese momento fue este sistema que está diseñado para generar en forma amplificada oxígeno singlete. No sé qué tanto conoce esta evidencia de oxígeno singlete, pero oxígeno singlete es una especie de reactiva de oxígeno que puede formarse a partir de un sensibilizador, que es una molécula capaz de absorber luz y transferirle energía de excitación al oxígeno molecular para generar oxígeno singlete. El oxígeno singlete es una molécula que se conoce desde hace mucho tiempo y que tiene propiedades que pueden ser utilizadas para eliminar bacterias, eliminar células que pueden ser cancerígenas, por ejemplo, hacer decontaminación de aguas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene bastantes aplicaciones. Entonces, la idea que tuvimos en ese momento en papel era bastante simple. Era decir, bueno, aprovechando todos estos efectos antena de colección de luz y transferencia de energía que tienen estos sistemas, ¿por qué no tomamos un muy buen generador de oxígeno singlete, como lo es esta porfirina, que contiene un platino en el centro, una porfirina platinada? Estas porfirinas se conocen que tienen un rendimiento cuántico de generación de oxígeno singlete esencialmente de 1, lo cual es fantástico si uno quiere generar oxígeno singlete, es decir, cada fotón que absorbe lo transforma en un oxígeno singlete, obviamente si hay oxígeno presente, pero una de las situaciones que tiene esta molécula es que no es soluble en agua. Entonces, si uno quisiera utilizarla para en algún medio biológico en el cual necesita incorporarlo en alguna solución de buffers y demás, esto no funciona, porque agrega la molécula, se agrega, se conchea y el experimento no funciona. Y por otro lado, si bien las porfirinas tienen un coeficiente de extinción bastante alto, dijimos, ¿por qué no mejorar ese coeficiente de extinción embebiendo a estas porfirinas adentro de nuestras nanopartículas de nuestro polímero preferido, este C8BT? Y de esa forma lo que logramos son dos cosas en simultáneo. Por un lado, hacemos que las porfirinas sean solubles en agua, o sean suspendibles en agua, ya que van vehiculizadas dentro de nuestras nanopartículas, y por el otro lado, el mismo material de la nanopartícula ayuda para amplificar esta capacidad de generación de oxígeno singlete de la porfirina, ya que absorbe muy eficiente luz,
muy eficientemente luz, perdón, y le transfiere esa energía a las porfirinas. Así que esa era nuestra idea, estaba todo muy lindo en papel, pero ahora les cuento lo que pasó. Lo que pasó esencialmente se los puedo resumir en este diagrama de energía. Entonces, la idea original era, excitamos el polímero, formamos el estado excitado singlete del polímero, ese estado singlete iba a transferir muy eficientemente la energía a la porfirina, porque también les determinamos el radio de Foster, que es este parámetro que nos dice qué tan probable es la transferencia de energía desde el polímero a la porfirina, y ese era un valor bastante aceptable. Y una vez que formáramos el estado excitado de la porfirina, ya se conoce de que esa porfirina tiene un intersystem crossing, un cruzamiento entre sistemas muy eficiente y que genera casi cuantitativamente el estado triplete de la porfirina. El estado triplete es el que realmente reacciona con el oxígeno en su estado fundamental, que es triplete también, para generar oxígeno singlete. ¿Ah? Entonces, eso era lo que nosotros nos habíamos imaginado al diseñar este sistema. Hubo un pequeño detalle que no conocíamos en el momento y que terminó siendo resultante o fundamental en el tema, y es que la energía del triplete del polímero está por debajo que de la porfirina. Entonces, lo que efectivamente ocurrió en nuestro sistema fue de que el triplete de la porfirina no resultó ser el sensibilizador, el generador de las especies reactivas de oxígeno, sino que rápidamente fue desactivado para generar el triplete del polímero, del F8BT, y este fue el que últimamente generó el oxígeno singlete. Esto pudimos corroborarlo y medirlo haciendo experimentos de detección directa de oxígeno singlete, los cuales no son fáciles porque son especies que tienen rendimientos cuánticos de emisión bastante bajos, y aparte en una región espectral que es compleja. A esto lo hicimos en colaboración con el grupo de Carolina Lorente y Andrés Tomás en La Plata. Y bueno, entonces, utilizando una referencia, logramos determinar de que para nuestras nanopartículas dopadas con porfirina, voy a correr esto, no sé si lo pueden ver, para nuestras nanopartículas dopadas con porfirina, el rendimiento cuántico de fluorescencia, de generación de oxígeno singlete es 0,24, que es significativamente superior, 3 veces superior al de las nanopartículas solas, sin dopado, y a su vez era bastante comparable con una molécula bastante interesante que es la eosina. Ahora ustedes pueden decir, bueno, no es un rendimiento cuántico súper grande, tenemos 0,24 y antes tenías 1, sí, pero el problema, o mejor dicho, no el problema, la ventaja de estos sistemas es que realmente lo que estamos haciendo es, por un lado, vehiculizar la porfirina y además aumentando 30 veces la capacidad de colectar luz y transferirle esa excitación a la porfirina. Bien, Rodrigo, entonces una vez que... Rodrigo, 5 minutos, por favor, si podés. Bien, le pego una acelerada entonces. Entonces lo que decimos fue probar estas partículas para lo que se denomina tratamientos de terapia fotodinámica, que no es otra cosa que utilizar esta capacidad que tienen de generación de oxígeno singlete para eliminar células cancerígenas. Para eso tuvimos que hacer algunas modificaciones en la estructura de las porfirinas, le tuvimos que agregar este polímero Peine, que permite solubilizarlas mucho mejor en medios de alta fuerza iónica, como lo son los que se utilizan en este tipo de experimentos biológicos. Hicimos las caracterizaciones convencionales, logramos ver de que podían mantener todavía su eficiencia de generación de oxígeno singlete, que su tamaño no se cambiaba. Vimos que se incorporaban fácilmente a las células target, que eran células de cáncer de colon y de cáncer de cerebro y algunos macrófagos. Y además, después de iluminarlas, estas células logramos destruirlas con gran facilidad, con intensidades de luz que son mucho menores comparadas con las de otros sensibilizadores. Entonces todo esto para nosotros fue un éxito, lo publicamos recientemente en la revista Nanomedicine, con muy buena repercusión. Y para seguir un poco en esa vía, dijimos, bueno, ¿por qué no, además de matar células cancerígenas, utilizar estas partículas para eliminar bacterias? Especialmente bacterias que son resistentes a antibióticos, que son un gran problema para la salud hoy en día. Entonces ahí empezó a jugar un rol muy importante en nuestro grupo Sol Martínez, una postdoc estrella que tenemos desde hace un tiempo,
Y lo primero que hicimos fue ver si estas partículas se incorporaban a la superficie de las nanopartículas. Vimos que más allá de que no tuvimos ningún tipo de diseño específico en las nanopartículas, realmente se incorporaron muy bien a la superficie de las bacterias. Y inicialmente hicimos ensayos en cultivos planctónicos, es decir, en solución, y logramos una eliminación muy eficiente de nanopartículas, de bacterias, como lo pueden ver acá, con dosis de irradiación, con dosis de nanopartículas bastante bajas. Como les decía, eso ocurrió para bacterias multiresistentes a antibióticos, lo cual es genial, y no solo para bacterias gram positivas, sino también para bacterias gram negativas, que son bastante difíciles de eliminar porque tienen una pared celular que las protege bastante. Pero más importante aún, estos experimentos los continuamos y los aplicamos a biofilms bacterianos. Una cosa es matar una bacteria que está en suspensión, que es relativamente simple si se quiere, pero matar una bacteria que está dentro de un biofilm bacteriano es bastante más difícil porque existe toda una estructura de un exopolisacárido que las protege a estas comunidades bacterianas. Expulsan a los fotosensibilizadores y hacen que su efectividad sea mucho menor. Entonces hicimos varios ensayos, acá se los muestro rápidamente, de viabilidad en presencia de nuestras nanopartículas, con distintas intensidades de luz y con distintas concentraciones de nanopartículas. Dos tipos de ensayo de viabilidad, uno que mide masa bacteriana, que es el cristal violeta, y otro que mide realmente la actividad biológica que tienen las bacterias, que es el MTT, y para dos tipos grandes de bacterias, las gram positivas y las gram negativas, y tuvimos resultados realmente excelentes que publicamos hace poco, en el 2020, en esta publicación acá, ACS Infection Diseases, o sea que eso también fue un gran éxito. A futuro lo que queremos es modificar la superficie de las nanopartículas para mejorar aún más este tipo de efectos. Bueno, esto me lo voy a saltear, pero además de hacer esos ensayos que les mostré, realmente tomamos imágenes de los films y vimos evaluando cómo iban desapareciendo los films a medida que hacíamos estos tratamientos fotodinámicos, viendo cómo se disminuía la viabilidad celular y cómo desaparecía la masa de biofilm. Bueno, por último, rápidamente les cuento de otra cuestión para la que fue muy interesante el uso de estas nanopartículas, y esto fue un poco una sorpresa, y descubrimos que se pueden utilizar como fotoiniciadores de polimerización. Es decir, hay un tipo de polimerizaciones que se pueden utilizar a partir de irradiar moléculas que actúan como iniciadores de la polimerización, generan radicales, y estos radicales son los que inician la formación de polímero. En este tipo de estrategias, generalmente lo que se utiliza son coiniciadores para hacer la polimerización, que estabilizan la formación de estos radicales para que realmente funcionen bien en la polimerización. Y esos coestabilizadores son aminas alifáticas, que generalmente son tóxicas y por lo tanto no son deseadas si uno quiere utilizar los polímeros resultantes en aplicaciones biológicas. Bueno, nosotros descubrimos que nuestras nanopartículas funcionan como muy eficientes iniciadores de polimerización. Acá les doy algunos ejemplos de monómeros que utilizamos para estas polimerizaciones, en medio acuoso, con bajas intensidades de luz, con con LEDs, y en ausencia de estos coiniciadores. Es decir, es un sistema muy limpio para la generación de hidrogeles o de otro tipo de polímeros. El ejemplo que les muestro acá es del porcentaje de conversión de los monómeros en función del tiempo de irradiación. Tenemos un control en el cual no ocurre nada, un sistema que es de referencia, el rutenio bipiridino con una amina, y nuestras nanopartículas que están en rojo, y vamos siguiendo para todos estos cómo desaparece la banda vinílica, que es la que nos indica que van desapareciendo los monómeros para formar el polímero. O sea que eso fue bastante exitoso también, lo publicamos en un Macromolecular Rapid Communications el año pasado. Ya para terminar, una cosa súper interesante de este sistema es que no solamente podemos generar macrogeles, como los que les mostraba en estos tubitos de ensayos acá, ese que está invertido y que no se cae es un macrogel, sino que podemos formar nanogeles con esta técnica. Es decir, lo que descubrimos es que bajo ciertas condiciones nosotros podemos irradiar nuestras nanopartículas y sobre la superficie de las nanopartículas se generan hidrogeles. Estos hidrogeles se podrían usar en futuro para hacer delivery de drogas, para tener a su vez un sistema de marcación, si queremos, y para otras cosas más.
Para caracterizar los sistemas utilizamos DLS en función del tiempo de irradiación, y como esto no es tan perfecto, lo que también utilizamos es la evaluación por movimiento browniano de partículas individuales. Es decir, tomamos imágenes de fluorescencia de partículas individuales, vimos qué tan rápido se movían esas nanopartículas, y a partir de análisis de movimiento browniano y de la velocidad con la que se movían las nanopartículas, pudimos generar histogramas de tamaños de la nanopartícula en función del tiempo de irradiación. Esto lo que nos da es la seguridad de que realmente la cáscara de hidrogel que se está formando se forma sobre la superficie de las nanopartículas. Y como les decía, eso nos abre oportunidades para generar otro tipo de materiales bastante interesantes con aplicaciones muy copadas, creemos nosotros. Bueno, con eso termino, estas son las conclusiones. Bueno, generamos este tipo de nanopartículas, generamos modelos para estudiarlas, para entenderlas, y a partir de esos modelos poder optimizar sistemas que hemos usado para la generación de oxígeno singlete con aplicaciones en terapia fotodinámica, inactivación fotodinámica de bacterias a nivel de biofilms y de bacterias resistentes a antibióticos, y para la fotopolimerización vinílica en agua. Sin necesidad de polímeros, de aminas tóxicas, empleando fuentes de luz baratas y de baja intensidad, y podemos generar la cáscara de polímero o de hidrógeno en la superficie. Y acá simplemente les muestro una foto del grupo de trabajo. Fui mostrando a la gente que trabajó en cada una de las transparencias. Nosotros somos un grupo netamente disciplinario, esa es nuestra página web, si a alguno le interesa ver más información. Tenemos gente del departamento de química, entre los cuales estamos mis colegas Carlos Chesta y Lorena Gómez, con quienes codirigimos el grupo, gente de biología molecular, donde el doctor Luis Ibarra es el que lleva las riendas de lo que hacemos, y gente del departamento de física, donde tenemos a Rodri Poncio, Ana Wendel y Vir Forcón. Bueno, con esto termino. La gente que nos paga los platos, que nos da el financiamiento es esta, y no quiero olvidarme de agradecer a la gran Alexandra, que sin su ayuda realmente nuestra vida como científicos, al menos acá en Argentina, sería muy difícil. Creo que todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por donar y soportar realmente, o sea, ayudarle en esta causa que es realmente noble para toda la ciencia. Bueno, muchísimas gracias. Perdón si me pasé. Muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente presentación. Muy interesante los sistemas estos poliméricos que actúan como antena y pueden obtener distintas aplicaciones. Acá en la página hay unas preguntas de María Pedano, muy interesante. Dice, ¿estas simulaciones pueden aplicarse también a otras antenas como nanopartículas metálicas? ¿Tienen que estar en suspensión o pueden estar depositadas en un sustrato? Y si cambian el tipo de nanopartícula polimérica, ¿también obtienen hidrogeles o polimerización en masa? Voy por la segunda primero. Sí, o sea, con las mismas nanopartículas poliméricas, dependiendo la concentración de monómero, el tiempo de irradiación, la cantidad de entrecruzador, podemos hacer polimerización en masa, generar macropolímeros, o podemos hacer nanogeles. Eso lo podemos controlar, y de hecho yo quisiera decir con un grado de especificidad bastante bueno. Alguna de las cosas que tenemos en mente en función de eso es generar polímeros impresos molecularmente en la superficie de estas nanopartículas. No sé si la audiencia conoce mucho acerca de esto, pero bueno, son polímeros que algunos colegas lo llaman anticuerpos sintéticos. Tienen la capacidad de reconocer con buena especificidad ciertos tipos de moléculas que se utilizan como plantillas durante su formación, y eso puede dar lugar a la generación de sensores muy específicos. Eso por un lado. Con respecto a las simulaciones que nosotros usamos, son muy simples y no veo cómo podríamos usarlas para lo que son plasmónica en términos generales. Lo que hacemos es generamos en el volumen de las nanopartículas un estado excitado, un centro puntual donde inicialmente se genera el excitón, y después tenemos una distribución de dopantes y de trampas a las cuales ese excitón puede transferir con cierta probabilidad la energía, o de caer en forma no radiativa. Si no transfiere energía, ya sea los dopantes extrínsecos, ¿no? O sea, los colorantes que nosotros agregamos, a las trampas, o no decae radiativamente, lo que hace el excitón es camina un paso.
un paso determinado por una geometría determinada, y al hacer eso lo que estamos haciendo es simulando el camino del excitón, la difusión del excitón. Entonces el proceso ese se repite hasta que por alguna de las vías posibles el excitón decae, y de esa forma obtenemos nuestras simulaciones. No solamente nos puede dar, perdón, la medida de lo que serían las intensidades promedio de emisión de un gran número de nanopartículas, porque esto lo hacemos con 50.000 partículas, 100.000 partículas, como para tener estadística relevante, ¿no? Sino que además también podemos tener, como a cada paso se le asigna un tiempo, podemos tener lo que son histogramas de tiempo de vida de decaimiento, y a eso también lo hemos hecho, y hemos comparado los tiempos de vida de decaimiento con las medidas convencionales de tiempo de vida de fluorescencia de las nanopartículas. Y la verdad que dan bastante bien esos resultados también. O sea que si bien es un modelo bastante simple, conceptualmente hablando, cumple un montón de funciones de imitar los procesos que ocurren dentro de las nanopartículas, y nos da unos resultados bastante satisfactorios desde ese punto de vista. Gracias. Rodrigo, hay otra pregunta de Gustavo Pino, muy interesante tu charla. Dice, el sistema donde se genera el oxígeno singlete, ¿el triplete del polímero se puebla desde su propio singlete o desde el triplete de la proteína? Desde el triplete de la proteína, no tenemos proteína ahí, se puebla a partir del triplete de la porfirina. Acá lo voy a mostrar de vuelta medio rapidito. Sí, es el esquema de niveles. Claro. O sea, inicialmente nosotros pensamos que una vez que lográramos generar el triplete de la porfirina, íbamos a generar oxígeno singlete a través de esta vía que estoy marcando acá. ¿Qué es lo que pasó? En ausencia de oxígeno no vimos ni papa de la emisión de la fosforescencia de esta porfirina, que se ve esa emisión de fosforescencia en ausencia de oxígeno, es muy característica de esa porfirina. Entonces, y lo que sí vimos es que aumentaba la eficiencia de generación de todo el sistema de oxígeno singlete. Entonces, lo que sabemos es que desde ese triplete, como está en menor energía el triplete del polímero, perdón, estoy yendo para el otro lado, se genera, hay una transferencia de energía triplete desde la porfirina hacia el triplete del polímero, y es que ahí se genera. No es que no se genere nada desde la excitación directa del singlete del polímero hacia el triplete del polímero. Hay un rendimiento de intersystem crossing en esta dirección. De hecho, es por eso de que algo de oxígeno singlete las nanopartículas solas generan. Tienen un rendimiento de 0,08, en realidad creo que era 0,07, pero bueno, es ahí relativamente bajo. Pero lo que sí, nosotros amplificamos la formación de esta generación de tripletes en el polímero siguiendo toda esta vía de excitación y transferencia de energía a la porfirina, singlete, y después triplete desde la porfirina hacia el polímero. No sé si con eso contesto. Rodrigo, ahí dice Gustavo que sí, que se equivocó, digamos, no es proteína, sino que era porfirina. Escuchan, bueno, la última pregunta, Eduardo Coronado dice, muy linda la charla, ¿se pueden hacer estos nanogeles usando polímeros conductores? Los nanogeles, polímeros, o sea, me imagino que Eduardo se está refiriendo a la última parte de la charla, claro, sí. Haciendo la cáscara de polímeros sobre la superficie de las nanopartículas. Porque las nanopartículas son polímeros semiconductores ya per se, ¿no? El polímero conjugado. Pero hasta ahora los monómeros que hemos utilizado, que son estos, que están acá, para generar la cáscara de polímeros sobre las nanopartículas, son polímeros que te dan, monómeros que te dan polímeros no conductores. No veo por qué no. Podríamos utilizar algunos monómeros que nos permitan hacer polímeros que resulten siendo conductores. Habría que pensarlo un poco, cómo sería el sistema de polimerización. Estas son típicas polimerizaciones vinílicas que te terminan dando polímeros no conjugados. O sea que todos estos no son conductores. Pero podría ser algo para explorar. No sé qué tendrá en mente Eduardo, pero Edu, lo charlamos. Si te interesa, vemos qué podemos hacer. Bueno, la última que queda de Pedro Aramendía, si ya terminamos, mirá que ya nos tenemos que ir a la mesa redonda.
Dice, el tiempo de inducción que ves en la cinética de polimerización iniciada por nanopartículas en la cáscara, que se forma primero, y luego sigue la polimerización en masa. ¿Cuál es el tiempo de inducción de la cinética? El tiempo de inducción es el que se ve ahí, son más o menos unos 20 minutos. Nos tuvo bastante perplejos durante mucho tiempo. Lo que creemos que está pasando ahí, Pedro, es que no logramos, debido al sistema que tenemos ahí, no logramos eliminar muy eficientemente el oxígeno que hay en la cámara. Entonces, los primeros 20 minutos esos de irradiación, lo que estamos haciendo es consumiendo oxígeno. Que viste que el oxígeno lo que te hace es te mata los radicales originales o genera radicales que son muy ineficientes para llevar a cabo la polimerización. Y después, una vez que terminamos quemando quemando entre comillas, ¿no? Todos esos oxígenos que habían dando vuelta, ahí se dispara la velocidad de polimerización para las nanopartículas y como ves, la velocidad aumenta bastante grande. Y no solo eso, sino que algo interesante que no remarqué es que llegamos a conversiones cuantitativas, 100% de conversión, con un sistema que no fue optimizado estratégicamente desde ningún punto de vista. Estos son 2 LED chiquitos azules que les irradiamos. Y una cosa que tengo que mencionar acá, la concentración de nanopartículas que usamos es súper baja. Como verán, prácticamente no tienen color los geles resultantes. Usamos concentraciones de nanopartículas que están del orden de 10 a la menos 9 molar. Así que son muy bajas. Pero bueno, no sé, si queda otra duda, después lo charlamos, Pedro, para sí, no retrasar. Se pueden quedar los contactos y seguir con algunas charlas más detalladas. Te vuelvo a agradecer, Rodrigo, muy excelente los sistemas que fabrican y que seguramente van a tener algún tipo de impacto, seguramente en la industria alimenticia. Vos contaste ahí de la remediación de los films, quizás para asegurarse que los films estén... Sí. Tenemos algunos, ya hemos empezado a trabajar para tratar de utilizarlos para eliminar mastitis bovina, que es un problema grande que tenemos acá en la provincia de Córdoba, porque hay cepas bacterianas que se internalizan en las ubres de las vacas, que son bastante difíciles de eliminar, que ya han generado resistencia antibiótica, y tenemos un proyecto con Sol apuntado a tratar de eliminarlas con este tipo de tecnología. Entre otras cosas, o sea, la parte de terapia fotodinámica contra el cáncer venimos bastante avanzados, ya, o sea, lo que mostré es un inicio, ya publicamos 2 papers más con respecto a eso, pero no hubo tiempo de charlarlo, y vemos biodistribución de las nanopartículas, compatibilidad, les hemos agregado agentes marcadores magnéticos para seguirlas no solamente a través de fluorescencia, sino a través de resonancia magnética nuclear, y van al cerebro, cosa que es bastante importante, donde luego se puede hacer una incisión y con una fibra óptica tratar tumores cerebrales que son esencialmente inoperables. A todo eso lo domina a la perfección Luis Ibarra, que es nuestro investigador estrella en ese área. Bueno, muy interesante de nuevo y bueno, les agradezco a Eduardo otra vez, a Gustavo, excelentes presentaciones y muy bueno compartiendo sus estudios, investigaciones y aplicaciones. Y muchas gracias por participar de este taller. Y bueno, los invitamos, como les dije hace un momento, a la mesa redonda. Les dejé el link en el chat. Así que pueden conectarse y bueno, a las menos cuarto se empieza a conectar la gente, pero en principio va a empezar, está anunciada a las 5. Así que bueno, los tengo que dejar porque si no me van a matar. Porque tienen que usar la plataforma para ya empezar a conectarse en esta nueva mesa redonda, que va a ser muy interesante, a ver si podemos, digamos, tratar de impactar con nuestros estudios en resolver problemas, digamos, de la gente, como bueno, surgió ahora el COVID, y bueno, y los que nombra Rodrigo, o cualquiera que se nos pueda imaginar para impactar en el sistema socioproductivo del país. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento y nos vemos en la mesa redonda. Gracias. Encantado de conocerlos. Hasta la próxima. Chao, chao.